Compañeros del seminario, ¿cómo están? Estoy muy contento de poder estar haciendo este ejercicio para todos ustedes después de una larga clase pero muy productiva. Creo que quedamos con muchos retos y tenemos muchos retos para la enseñanza bíblica. En este momento pues vamos a mirar un texto que se encuentra en Lucas 4, y vamos a aprender mucho de él. Pero antes yo quisiera invitarlos a que se imaginen un escenario utópico, un escenario maravilloso que podríamos tener en nuestro país. En estos momentos se habla acerca de un proceso de paz, se habla acerca de muchas cosas en temas políticos, y en este momento nuestro presidente Santos está llevando a cabo todo un tema de negociaciones para ver si se logra la tan anhelada paz, ¿cierto? En el momento en que se llegara a conseguir eso, sería una excelente noticia. Si nosotros el día de mañana llegáramos a ver en el noticiero la noticia de Colombia vive en paz, acuerdo de paz, ya los guerrilleros van a entregar sus armas y se van a reintegrar a la vida civil. Ya no van a haber más pescas milagrosas, más secuestros, y que fuera esa paz aún más perfecta, generalizada, no solamente con la guerrilla, sino con los paramilitares o con las BACRIM y con los criminales callejeros, con las pandillas y con todo tipo de criminalidad. Hay paz en Colombia, no hay inseguridad. Vamos a salir a la calle y no nos vamos a sentir con susto de que nos van a robar, de que nos van a matar, de que nos van a hacer algo malo. No, el día de mañana, si tengo hijos o si alguno de ustedes tiene hijos y deja salir sus hijos a la calle, que puedan estar tranquilos de que no les va a pasar nada por el tema de la violencia. Imagínense la noticia que eso sería una gran noticia. Pues bueno, nos cuesta de pronto imaginarnos eso porque sería algo que nos causaría demasiada felicidad. Imagínense qué efectos tendría eso en nosotros. Es impresionante lo que sería vivir en un mundo sin violencia, en una ciudad, en un país en paz, en tranquilidad, sin robos, sin tantas cosas que conlleva esto. Sería una gran noticia para el país y para todos. Y esto traería muchos efectos positivos en la vida de cada uno de nosotros. Los llamo y los quiero, les quiero hacer que se imaginen esta situación, porque en el texto que vamos a leer hoy vamos a encontrar una muy buena noticia, una noticia excelente, una noticia que lo más seguro es que sobrepase esta buena noticia utópica que acabamos de formar en la imaginación de la paz en Colombia. Entonces, quiero que leamos el texto de las escrituras del día de hoy, que es en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21, y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar la libertad a los cautivos, y darle vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, acá en este texto vemos, estamos ubicados en Nazaret, estamos ubicados más precisamente en la sinagoga en Nazaret. Nazaret era el lugar en donde había nacido Jesucristo, era el lugar en donde Jesucristo era conocido, donde había pasado su infancia, y estando allí dentro de la sinagoga, lo más seguro es que fuese conocido por la gran mayoría de personas, fuese bien conocido por ellos. Pues bien, estando allí, le es entregado para leer las escrituras, se pone en pie, le dan Isaías, lo que es el libro de Isaías 61. Lo que hoy lo tenemos como Isaías 61, capítulo 61, versículos del 1 al 2. Y lee, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice para qué, dice el texto que ha venido un personaje, todavía no se sabe quién, a dar buenas nuevas a los pobres, que vino y que fue enviado también a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El personaje que venía y que estaba siendo anunciado acá a hacer todo esto, pues la verdad parecería ser un héroe. Y más que un héroe, en este texto el profeta Isaías estaba hablando del Mesías tan esperado por los judíos. Y luego de que termina de leer este texto, Jesús se sienta, dice: bueno, ese personaje, esa profecía que Isaías escribió hace 800 años, ese soy yo, Jesucristo. Una aseveración muy temeraria para ese momento, pero era la verdad. Jesucristo era esa persona que venía a hacer tantas cosas buenas para todas las personas. Acá él dice una cosa en la que se centra básicamente el texto, y es: el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Como sabemos, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, y de hecho en otros textos, en otras traducciones, se habla acerca de compartir el evangelio en este texto. Es decir, que Jesús habla acerca de qué es lo que lo envió a hacer el Padre. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ver en esta enseñanza 3 efectos que genera el evangelio que Jesús fue enviado a predicar. Vamos a ver entonces 3 efectos que genera el evangelio que Jesús fue enviado a predicar. Entonces podemos ver un primer efecto, y es: Dios ha enviado a predicar a Jesús, por ejemplo, para sanar a los quebrantados de corazón. Esto es algo nosotros esperaríamos, y lo que ellos esperaban en esos momentos era que llegara una persona, un líder político, a que les liberara de la opresión, de la cautividad. Y sí, el Señor más adelante va a hablar de esto, pero me parece muy importante resaltar que el Señor se preocupa por nuestro corazón, por las cosas que puedan haber quebrantado nuestro corazón, porque
pudimos ser, y bueno, y en esos momentos le estaba hablando a ellos. Ellos podían tener quebrantamientos afectivos, podían tener quebrantamientos en su corazón por temas relacionales, por temas familiares o por temas de opresión de toda una vida. Y el Señor se preocupa primeramente por eso. Y para nosotros ver lo que esto tiene que ver con nosotros al día de hoy, es muy importante entender que para nosotros que estamos estudiando en el seminario y que tenemos que predicar la palabra de Dios, no porque la tengamos que hacer, sino porque es algo que nos nace del corazón. Por eso creo que estamos acá estudiando y aprendiendo. Uno de los efectos que tiene el predicar el Evangelio, que nos vino a enseñar Jesucristo y que nosotros predicamos, es que sana los quebrantamientos de corazón. Cuando tenemos el corazón podrido de odio, cuando tenemos el corazón lleno de amarguras o lleno de maldad o lleno de envidias contra otras personas, la predicación del Evangelio tiene un efecto. Uno de los efectos es quitar y sanar todos estos quebrantamientos de corazón, lo cual es maravilloso y es una noticia excelente. Otra buena nueva, otro efecto de la buena nueva del Evangelio es el poder pregonar libertad a los cautivos, el dar vista a los ciegos y el poner en libertad a los oprimidos. Yo quisiera saber, o sea, en ese tiempo ellos estuvieron cautivos y había todavía muchas personas estaban en el contexto, venían de un contexto de cautividad de Babilonia, y hablaba de cautividad, pero quiero que nos vengamos a este tiempo. ¿Cuántas personas no andan cautivas o no andan sin libertad? Porque están totalmente oprimidas y totalmente tomadas por vicios o por personas o por trabajo o por el dinero o por la vanagloria de la vida, o por querer poder. ¿Cuántas cosas hoy en día no le quitan la libertad y no oprimen a las personas? Pues he aquí otro efecto maravilloso que hace el Evangelio. El Evangelio permite que el Señor Jesús entre a la vida de nosotros a libertarnos cuando estamos cautivos o a quitarnos las vendas cuando estamos ciegos y no vemos la verdad, y a libertar a los oprimidos. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que pueden llegar y oprimir a una persona. Hay muchísimas cosas que pueden llegar a coartarle la libertad a una persona. Muchas personas critican de pronto a quienes servimos al Señor porque no tomamos licor o porque no fumamos cigarrillos o porque no hacemos muchas cosas. Y en realidad muchas veces se piensa que estamos teniendo ausencia de libertad por no poder hacer esto, pero mentiras, es al revés. Quienes hacen esto son los que muchas veces están oprimidos y no pueden ser libres porque tienen que estar esclavizados con ese tipo de cosas para poder vivir. Pues he aquí un efecto maravilloso del Evangelio. Dios viene a quitar y a libertar. En tercer lugar, el Señor viene a predicar el año agradable. Dice, el tercer efecto es a predicar, el Señor viene a predicar el año agradable del Señor. En otra traducción, en la traducción del lenguaje actual, decía lo siguiente, esta parte del texto: para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y yo creo que esto resume y muestra
el, el corazón de este texto. Acá quiero acotar una cosa, y es que en el texto que lee Jesús, Isaías 61 del 1 al 2, aquí en este texto, en la segunda parte del versículo 2, habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Pero Jesús no quiso hablar de esa parte. Él solamente habló de la parte del Evangelio. Habló de los efectos maravillosos que tiene el Evangelio. Porque quería concentrarse allí. Él no quería hablar todavía de la segunda venida. Él quería hablar de que se compartiera el Evangelio. Entonces, es muy importante esta última parte del texto que nos dice: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y esto es básicamente lo que nosotros, como siervos de Dios, estamos estudiando de nuevo en el seminario, con el fin de predicar la palabra, con el fin de que sea extendida la palabra, con el fin de que el Evangelio genere todos estos efectos maravillosos en la gente. Y este es el tiempo que eligió el Señor para darnos salvación. Por último, quería también resaltar algo que para el momento de predicar la palabra del Señor y al momento de compartir el Evangelio debemos tener. Me pareció impresionante la forma y la seguridad y la valentía con que Jesús llegó y dijo: esa palabra se ha cumplido en mí. En el momento en que él dice esto con este convencimiento, a un alrededor de personas que le conocían muy cercanos iban a decir: este carpintero, ¿por qué habla de eso? ¿Por qué es tan altivo? ¿Por qué es tan creído? ¿Por qué es tan arrogante quizá? Él habló con seguridad, y desde el texto se ve que habló con una seguridad arrolladora. Pues bien, asimismo, nosotros quienes compartimos de la palabra del Señor, debemos de tener esa misma seguridad y valentía al compartir, porque en muchas ocasiones podemos ver que ni siquiera nosotros mismos nos creemos lo que hablamos y dejamos sin autoridad la palabra de Dios. No creemos de verdad la palabra de Dios y lo que hablamos. Así que esta es una invitación también a poder tener esa seguridad y esa valentía para predicar el Evangelio de tal forma como lo hizo Jesucristo allí. Esta es entonces, acá pues se concluye estos tres efectos que genera el Evangelio que Jesús fue enviado a predicar, y que en este momento, allí en el primer siglo, en Jerusalén, en Nazaret, fue a decirles a ellos: esta predicación, esta profecía se ha cumplido en mí. Gracias.